Pues buenas tardes hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis capítulo 6. Es un capítulo muy triste y decíamos en nuestro estudio anterior que ante la resolución que Dios toma en cuanto al pecado, debemos entender varias cosas. Ante la resolución que Dios toma en cuanto al pecado, debemos entender varias cosas. Lo leímos, a Dios le duele en su corazón nuestro pecado. Dice los versículos que leímos en el capítulo 6, que le dolió, el versículo 6:6, vea lo que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, a Dios le duele nuestro pecado. Otra cosa muy importante es que Dios no puede soportar el pecado. Dios es santo, santo, santo. Él no puede, Él no justifica el pecado. Otra cosa muy importante es que Dios da un tiempo para el arrepentimiento. Vimos que el Señor había dado 120 años para que el hombre se arrepintiera. Algo también muy importante, como Dios no tolera el pecado, como Dios da un tiempo para el arrepentimiento, Dios también va a disciplinar y va a castigar el pecado. Nosotros deberíamos tener la misma actitud de Dios hacia el pecado. ¿Por qué? Porque si decimos que sentimos el haber pecado y el pecado nos produce pesar en el corazón, entonces deberíamos de alejarnos. Pero si continuamos entregados a Él, entonces nos estamos burlando de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios tomó esta resolución acerca de los hombres después de que su espíritu estuvo contendiendo con ellos por 120 años. Pero podemos ver algo muy importante en esta generación, que los que se rehúsan a soportar la disciplina y a ser restaurados por la palabra de Dios, por su gracia, los que se rehúsan arruinan sus vidas. Como sucedió con esta generación, que después de haber escuchado la predicación de Noé, no se arrepintió. Quiero que vean Génesis 6:8. Dice la palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En los versículos anteriores, Dios vio que todo designio del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Le pone un tiempo para el arrepentimiento al hombre. Pero en medio de esa generación maligna que yo creo que no nos imaginamos lo que es que todo designio sea de continuo al mal. Bueno, lo expliqué un poquito en el estudio pasado, pero esto quiere decir que nada más están planeando para hacer lo malo y a ver cómo lo hacen mejor. Así era esta generación de ese entonces. Pero hay un adversativo y dice la escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué triste que solo una familia halló gracia ante los ojos de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los otros creyentes? ¿Dónde estaban los otros creyentes? Solo una familia halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Dónde estaban los otros creyentes? Pues vimos que los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, habían tomado mujeres para sí y entonces empezaron los matrimonios mixtos. Y les decía que antes de que el bueno pueda reformar al malo, el malo corrompe al bueno. Y esto fue lo que sucedió. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba esa línea genológica? ¿Solamente Noé y su familia? Cuando Dios estaba descontento del resto del mundo y su paciencia aguardaba, dice la palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, pero algo tenía Noé que le permitió ser favorecido por Dios. Primero porque en medio de la generación que le tocó vivir, les decía que todo designio del corazón era de continuo al mal. Noé guardó su integridad. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Lo dice Romanos 12:2, que están dentro de los deberes que tenemos como creyentes. No os conforméis a este siglo.
Un creyente no puede conformarse a su generación ni al tiempo que le ha tocado vivir. Nosotros no podemos conformarnos como creyentes que tenemos como regla de fe y de práctica las Escrituras. No podemos conformarnos a lo que hace el mundo y que para el mundo es normal. No podemos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Los creyentes somos transformados de gloria en gloria porque buscamos parecernos ¿a quién? A Jesucristo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento no puede renovarse si no tenemos la disciplina de un soldado, de un atleta y la paciencia de un labrador para ser confrontados con la palabra. Tenemos que buscar el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. De ahí la importancia de congregarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que todavía hay 3 voluntades en las que vivir como creyentes. La buena, la agradable y la perfecta. La perfecta. Noé no se conformó en su entorno, sino que era varón justo, justificado por Dios. Ahora, esto no quiere decir que Noé nunca pecaba. No, porque la palabra, ahí mismo lo decía en oración, la palabra ahí en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así lo dice la Escritura. Allá en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, porque no hay justo. ¿Sí? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta. Esa es nuestra condición. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, pero a la referencia a que no halló gracia es a que su conducta en su relación con Dios era sincera y recta. Quiero que vean Hebreos 11:7. Vamos a ver qué es lo que nos dice Hebreos 11:7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es importante lo que dice este versículo, porque dice, por la fe Noé. ¿Por qué alcanzó gracia Noé ante los ojos de Dios? Porque tenía ¿qué? Fe. La fe es la que nos pone en una posición correcta con Dios. Justificados pues por la fe, tenéis paz con Dios. Así lo dice la Escritura. Y Noé creyó en la simiente que iba a venir. Noé creyó en esa simiente. Noé creyó en Jesucristo. Claro, creyó en el Mesías que habría de venir. Por la fe Noé, escuchen, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dijo, Jehová le dijo a Noé, voy a destruir a todo hombre, a todo lo que tiene vida en la tierra. Y le dijo, voy a mandar un diluvio. ¿Cómo? Noé nunca había visto llover. Hasta ahora, hasta ese momento, nunca había llovido. Y dice que Noé, con temor, preparó el arca. Y luego dice, en que su casa se salvase. Y dice, y por fe condenó al mundo. ¿Por qué? ¿Él era el que estaba emitiendo el juicio? No, ya Dios lo había hecho. Pero él era pregonero de lo que Dios iba a hacer. Entonces, en cierta manera, la predicación de Noé estaba juzgando el mal actuar de los hombres de su generación y diciéndoles, si no se arrepienten, Dios va a mandar.
Si no se arrepiente, Dios va a mandar. Entonces estaba juzgando conforme a la palabra de Dios a esa generación. Aquí lo dice. Y por esa fe condenó al mundo. Es decir, Dios certificó, apoyó la predicación de Noé. Y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe, no por su justicia, sino porque creyó en la simiente de la mujer que nacería, en el Señor Jesucristo. Pero algo muy importante, Noé nadó contra corriente. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2. Noé nadó contra corriente porque ¿cómo era su generación? ¿Cómo era su generación? Todo designio de corazón era ¿qué? De continuo a lo malo. Y Noé nadó contra corriente. También nos pasa a nosotros, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:5. Noé nadó contra corriente porque predicó la justicia de Dios. Predicó la verdad. Él no se amoldó. Y vean, segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Ven la Biblia? Qué maravilloso. Pregonero. ¿Qué hizo Noé en esos 120 años? Estuvo construyendo el arca, pero estuvo ¿qué? Predicando. Predicando arrepentimiento. Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé se puso de parte de Dios cuando nadie más estaba de parte de Dios. Primera de Timoteo 3:15. Noé se puso de parte de Dios cuando nadie más estaba de parte de Dios. Primera de Timoteo 3:15, dice la Escritura, para que si tardo, esta es una carta pastoral, la manda Pablo siendo inspirado por Dios a un pastor en Éfeso, Timoteo, y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia debe ser una columna de la verdad. Debe de sostener la verdad contra corriente. Y debe defender la verdad contra corriente. Y mi pregunta es, ¿qué es la verdad? Pilato decía, ¿no? ¿Qué es la verdad? Jesucristo en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Él define lo que es la verdad. Y la verdad es su palabra. Debe de escucharse más fuerte la voz de Dios, la sana doctrina, la verdad, que la mentira. Como creyentes debemos hacer columna que sostiene la verdad y baluarte que defiende la verdad, aunque nademos contra corriente. Vean versículos 8 al 10. Otra vez dice, regresando a Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Hasta ahí nada más. Estos versículos nos hablan de la descendencia de Noé. Y de Noé se nos dice que era perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Ya explicábamos esto, pero cuando la Biblia nos habla, como en este caso, de que Noé era perfecto, hace referencia a su madurez en su relación con Dios, a su sinceridad en su deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando divagamos como las ondas del mar, en lo que la Biblia nos dice claramente lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos divagando en la fe y no estamos siendo maduros, ni perfectos, ni sinceros. Era justo
justificado porque vivía por fe. Y es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si Jesucristo no había nacido aún. Bueno, lo que pasa es que esa fe que justifica a los del Antiguo Testamento es la fe que estaba puesta en aquel que vendría. Y la fe que nos justifica a nosotros, ahora en la dispensación de la gracia, en el Nuevo Testamento, es la fe en aquel que vino. Entonces estamos en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones. Vean versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Después de que Dios hiciera un paréntesis para hablarnos de Noé y su familia, retoma otra vez describiendo la perversidad de aquella generación. Dice la palabra que la tierra estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino apartándose de Dios. La maldad, así como es la vergüenza de la naturaleza humana, también es la ruina de la sociedad humana. Si se quita la conciencia y el temor de Dios, ¿saben qué sucede? ¿Qué sucedería si no hubiera semáforos, si no hubiera una ley, si no hubiera jueces para que juzgaran cuando alguien hiciera lo malo? ¿Qué sucedería? Viviríamos en una jungla, en una selva del más fuerte. Es el que va a prevalecer. Así sucedió. Si se quitan la conciencia y el temor de Dios, los hombres se convierten en fieras y en demonios los unos con los otros. El pecado llena el mundo de violencia y así entonces la sociedad se convierte en una selva de fieras. Ahora, imaginémonos si el hombre hubiera tomado del árbol de la vida. Hubiera vivido eternamente siendo un monstruo, como lo describe este pasaje. Génesis 6. La prueba de tal perversidad era innegable, pues Dios miró sobre la tierra como para ser testigo de vista de la corrupción que había en ella. Lo que agravó la maldad fue la extensión universal de la maldad, el contagio. Toda carne había corrompido su camino porque el hombre siempre ha sido altamente influenciable. O vamos a influenciar para bien o vamos a influenciar para mal. Cuando la maldad se vuelve general, la ruina y la decadencia universal no están lejos. Pero cuando se dejan los principios de Dios, cuando se deja la palabra de Dios como regla de fe y de práctica, entonces estamos a un paso de la decadencia. Decadencias que estamos viviendo hoy día. Porque esta generación en la que estamos viviendo es igual a la generación en la que vivió Noé. Esta generación aguardaba la paciencia de Dios y Noé, pregonero de justicia, les predicaba. En esta generación en la que estamos viviendo está la iglesia verdadera y se ha generalizado la maldad. Se ha generalizado el pecado y la iglesia no puede normalizar la conducta de pecado ni consentir con el pecado. Dios está prorrogando su juicio, su paciencia aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia es como un remanente de gente que ora para que de algún modo la oración esté vaciando la medida del colmo que se está llenando. Y Dios pueda prorrogar su juicio por un tiempo, pero no para siempre. Y es lo que dice segunda de Pedro, ¿no? Si no se ha cumplido todavía todo lo que está escrito, si el Señor no ha venido, ¿por qué es? Es porque todavía aguarda ¿qué? Dice, estos ignoran que todavía aguarda ¿qué? La paciencia de Dios. Y si todavía aguarda la paciencia de Dios, es porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa prórroga no va a durar para siempre. Vean el versículo 13. Dice la Escritura:
Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es fuerte, ¿eh? Observemos bien las palabras. ¿Qué dice? Dijo pues Dios a Noé. ¿Sí? Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice Salmos 25:4. Se cumple la palabra porque Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer. De la misma manera sucedió años más tarde con Abraham, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra. Vean por favor Génesis 18, unas hojitas más adelante. Génesis 18, versículos 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir que años más tarde, cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que hace? Le comparte a Abraham sus planes. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es maravilloso, ¿eh? Como lo menciona 2 de Pedro 2:5, Noé predicó a su generación, a sus vecinos, pero no se arrepintieron. Y es entonces cuando Dios actuó validando la predicación de Noé y tomando la justicia por sus propias manos, enviando su juicio. La palabra hebrea para lo que dice el final del versículo 13, vean lo que dice al final del versículo 13. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí la palabra hebrea es hiné, que traduce de manera enfática. He aquí, yo mismo, yo lo haré, dice Dios. No le habían hecho caso a la predicación de su palabra. Entonces Dios tomaría la disciplina en sus manos, respaldando la predicación de Noé. ¿Qué instrucciones da Dios a Noé en cuanto a la disciplina? Vamos a ver versículos 14 en adelante. Dice la palabra: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La palabra de Dios nos provee de todo lo necesario para cualquier circunstancia y da instrucciones precisas que debemos de obedecer sin innovar. Dios le da instrucciones muy precisas de cómo debía construir el arca
en la que se salvaría. Dios le había dicho que ¿cuántos pisos debía tener el arca? 3. Tendría que hacer entonces 3 pisos. Noé no podía. No, yo pienso que mejor voy a hacer un piso, pero más amplio. No, Dios le había dicho que tenía que hacer 3 pisos y le había dicho las medidas, la harás de 300 codos de longitud. 300 codos. Bueno, entonces si la voy a hacer de un piso, la voy a hacer de 900 codos. No, Dios le había dicho, Dios había tomado la molestia de darle instrucciones específicas. Noé no podía innovar, tenía que obedecer y lo hizo como nos dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aunque le pareciera una locura porque aún no había llovido sobre la tierra como leíamos en Hebreos, no conocía la lluvia, aunque la gente se burlaba de lo que estaba construyendo porque ¿cómo? Si nunca ha llovido. Mira este loco. Así somos llamados los locos, ¿verdad? Cuando queremos vivir bajo los preceptos de Dios y que hoy el mundo ve con total normalidad, nos llaman locos. Pero ¿por qué si todo el mundo lo hace? Noé obedeció. No había ninguna manifestación visible de lluvia. El curso de la naturaleza y de la experiencia parecía contrario a la probabilidad de que lloviera, de que esto ocurriera. Pero ¿qué hizo Noé? Dice que con temor, ¿qué dice Hebreos 11:7? Con temor preparó el arca. ¿Con temor de qué? ¿De la palabra de quién? De Dios. Noé obedeció. La opinión pública se burló de semejante anuncio. Imagínense, arrepiéntanse, Dios va a mandar un diluvio, arrepiéntanse. Mira este loco, arrepiéntanse, Jesucristo viene pronto, arrepiéntanse. Mira este loco, van a ser los ovnis, no van a hacer esto los otros. Sin embargo, persuadido de que la palabra de Dios se cumpliría, por fe, dice Hebreos, que por fe, cuando Noé fue advertido, dice que con temor preparó el arca. Con temor. Comenzó a preparar los medios para salvarse a sí mismo. ¿Y a quién más? A su familia. Esto nos habla de la responsabilidad de los padres y de lo que estamos haciendo para que nuestros hijos sean salvos y permanezcan en la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Noé obedeció y por esa razón Dios hizo un pacto con Noé. Dice el versículo 18, Génesis 6:18, dice, mas estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo. ¿A quién le hará conocer su pacto Dios? A los que le temen. ¿A quiénes confirmará su pacto? A los que le temen. Estableceré mi pacto contigo. El juicio de Dios para este mundo se aproxima. Jesucristo viene pronto y nos podrán tachar de locos, de religiosos, de fanáticos, pero tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Nada, ni nadie está por encima de la palabra de Dios. Ni sentimientos, ni amistades, ni familiares. Nada está por encima de la palabra de Dios. Nada. Vean lo que dice Mateo 24. Mateo 24, ¿qué es lo que dice? Mateo 24, versículos 35 al 39, dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta generación creyó la predicación de Noé. Esta generación estaba esperando que viniera Dios con su juicio. No. Estamos viviendo como si no tuvieran que rendirle cuenta a nadie. Y dice, porque como en los días de Noé, dice, perdón, el 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. No entendieron, dice la Escritura. Dios nos ayude, hermanos. La iglesia, leía ahorita 1 de Timoteo 3:15, la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad. Y una verdad es que Jesucristo viene pronto. Y otra verdad grande es que cuando suceda esto, hermanos, para nosotros los creyentes se acaba el tiempo. 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes vamos a dar cuenta y ahí se va a revelar toda intención de corazón, toda intención del corazón va a estar delante de Dios. Entonces Dios nos ayude, hermanos, a caminar con temor y temblor, porque dice Hebreos 11:7 que Noé, cuando fue advertido, dice que construyó con temor el arca. Con temor. Dios nos ayude a construir con temor nuestras vidas y que nos duela el pecado y que nos duela el fallarle a Dios, que nos duela. Dios nos ayude, ¿eh? Vamos a orar. Padre Celestial, qué tremenda tu palabra, Señor. Viendo cómo vivía esta generación conformándose, pero gracias Dios, porque ahí estaba Noé, pregonero de justicia. Noé que no se conformó, Noé que no normalizó, ni justificó, ni aplaudió lo malo que estaba haciendo esa generación, el designio de sus corazones que era para planear solamente lo malo y a ver cómo lo hacía mejor. Así también, Señor, es nuestro deber. Ayúdanos como creyentes. Ayúdanos a que nuestra regla de fe sea solamente lo que dice tu palabra. Pero ayúdanos a trazar bien tu palabra, no a sacarla, Dios, de contexto para justificar. No, Señor, ayúdanos a trazarla y que sea la palabra interpretando la palabra y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad. Ayúdanos, Señor. Bendice a Shalom. No nos dejes, Señor. Bendice a cada hermano. Tú, Señor, estás muy cerca. Ayúdanos a estar preparados porque tu venida no tarda, Señor. No permitas que esta generación en la que estamos viviendo, Señor, nos cambie a nosotros, sino que nosotros podamos cambiar, Señor. Y si no sucede así, que nos mantengamos firmes, aunque nos llamen locos, fanáticos, religiosos. No, mejor. Es mejor obedecer a ti, Señor, que a los hombres. En Jesucristo damos las gracias y lo pedimos. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos?